Hoy vamos a tratar el tema ¿dónde entierran los vascos a sus reyes? Parece ser un hecho bastante interesante para recapitular esto. Vamos a mostrar los panteones reales de los reyes vascos desde el año 824 hasta el 2019. Si bien a partir de 1512 la reyesía vasca se partió en dos, solamente vamos a considerar la rama legitimista Foix-Albret Borbón. Los vascos tuvieron 48 reyes a lo largo de 1195 años. El Estado vasco o Reino de Navarra se terminó en Francia en 1830 y en España en 1841. Los reyes de España pueden usar, entre otros muchos títulos, el de rey de Navarra. Navarra es la única comunidad foral de España. El resto de las comunidades son autónomas. El régimen tributario en España es especial solamente para Euskadi y Navarra. Excepto estas particularidades anotadas, Navarra es una parte de España y otra de Francia. Si contamos los reyes de la parte sur de Navarra, desde la invasión efectuada en 1512, debemos agregar 14 más entre los reyes, y sus lugares de entierro se ponen a continuación de cada monarca. Fernando I reinó entre 1512, que acabó conquistando Navarra, hasta 1516, su muerte. Ustedes ven que le estoy poniendo con el número que tendrían en la monarquía vasca, en la monarquía de Navarra. Fernando no se llama normalmente Fernando el Católico, no se llama Fernando I, pero sí para el trono de Navarra. Una rama de la casa de Borgoña que está enterrado en la Catedral de Granada. Carlos IV Habsburgo está enterrado en el Escorial. Normalmente este rey en España es Carlos I y en Alemania Carlos V. Pero dentro de la numeración del trono vasco recibe cuarto. Felipe V está enterrado en el Escorial, Felipe VI también, Felipe VII también, Carlos V también. Carlos V es Carlos II de España o V de Navarra. Felipe VIII Borbón, nieto del rey de Navarra, Luis III o Luis XIV de Francia, en la granja de San Ildefonso, y Luis II en el Escorial. Fernando II y VI de España en el convento de las Salesas Reales de Madrid, Carlos VI o III de España en el Escorial, y así sucesivamente en el Escorial hasta Isabel II de España o I de Navarra. Amadeo I de Saboya está enterrado en la Basílica Superga de Turín, Italia, y 5 presidentes de la Primera República Española en menos de 2 años, entre 1873 y 1874, se sucedieron. De estos 14 monarcas, 10 reyes se encuentran inhumados en el Panteón Real del Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Fernando el Católico está enterrado en la Catedral de Granada, Felipe V está enterrado en el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, Amadeo está en Italia, en Turín, y el resto de los 13 monarcas están en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Bueno, ahora vamos a presentar las tumbas de Fernando el Católico, que está enterrado en Granada, y esta es la escultura que está en la Catedral de Granada. El sepulcro de Felipe V en la Granja, el Fernando VI de las Salesas Reales de Madrid, las Salesas Reales, este es el edificio en una fotografía aérea, la Basílica de Superga en Turín, Italia, donde está Amadeo, la cripta de las tumbas de la Casa de Saboya en Italia. Y vamos entonces ahora a la lista completa desde el principio
del 824 hasta el presente de las dinastías vascas de un estado creado en el 824 como reino por la casa Jiménez. ¿Por qué Jiménez? Porque el primer rey, Íñigo Arista, en el 824, era nieto de Jimeno. Jimeno dio origen a Íñigo, Íñigo tuvo a Íñigo y así comienza la dinastía Jiménez en el estado vasco de Navarra, que no se llamaba Navarra en aquel momento, se llamaba Reino de Pamplona. La segunda casa es la de Champagne, entre 1234 y 1305. La tercera casa que reina es de 1305 a 1328. La cuarta, Évreux, rama de los Capetos, desde 1328 a 1441. La de Trastámara, rama de los Borgoña, del 1441 a 1479. Y la sexta casa es la Casa de Foix, de 1479 a 1517. Y la séptima, Albret, de 1517 a 1572. La última, la octava, que actualmente está reinando, es la Borbón, que es una rama de los Capetos que desde 1572 hasta el presente está reinando. Mausoleo de los Reyes de Navarra. A pesar de que Navarra fue un reino de no mucha extensión, son numerosos los lugares donde reposan los restos de sus reyes: Leire, Monjardín, Oña, Nájera, San Juan de la Peña, Huesca, Pamplona, Roncesvalles, Saint-Denis, Ujuel, Santa María de Nieva, Poblet, Illescar y Saint-Denis en París. Algunos de ellos tienen carácter colectivo, como el de Nájera, donde están García Sánchez III, el de Nájera, entre 1035 y 1054 reinó, Sancho IV Garcés, el de Peñalén, y que extendió su reinado de 1054 al 1076. En San Juan de la Peña, Sancho Ramírez, desde el 1076 en rey de Pamplona, y su hijo y sucesor Pedro I. En Saint-Denis, a las afueras del país, la dinastía Capeta, reyes de Francia y de Navarra. Pero la coyuntura política también obligó a enterramientos aislados, como Santa María de la Nieva, Blanca de Navarra, entre 1425 y 1441, Poblet, Carlos, príncipe de Viana, muerto en 1461, y Juan II, rey de Navarra y Aragón, muerto en 1479. Y el que hoy nos ocupa, Lescar, Francisco Febo, Juan de Albret y Catalina, todos en la segunda mitad del siglo XV y en los primeros años del siglo XVI. Bueno, reyes aristas y jimenos. A partir del 824 se establece la casa real y se detectan dos generaciones previas como reyuelos o caudillos que podrían estar sujetos al ducado Vasconia. Así que iniciaremos su recorrido con la familia Jiménez. Íñigo Arista, 824-852, García Íñiguez, 852-882, Fortún Garcés, 882-905. La siguiente familia dentro de los Jiménez es Sancho I Garcés, entre el 905 y 925, sepulcro en Dello o Monjardín. García I Sánchez, 925-970, Sancho II Garcés, entre el 970 y 992, y García II Sánchez, entre el 994 y el 1000. Estos reyes fueron enterrados en el Panteón Real de Leire, en el monasterio de San Salvador. Sin embargo, la lista que se conserva en el monasterio diverge con la que está dicho acá. Previo a Íñigo Arista, los investigadores actuales ponen al padre y al abuelo del primer rey como los caudillos de la zona de Pamplona. Jimeno e Íñigo, probablemente presentes sus restos en Leire. No ponemos acentos en los nombres propios por ser palabras provenientes del idioma vasco que no usa el acento. Este es el primer panteón de los reyes de Navarra.
o, como se decía en aquel momento, reyes de Pamplona. Este es lo que queda actualmente del castillo de Montearagón, desde 1134 a 1845, y este es el segundo sepulcro en San Pedro. En 1845 se extraen los restos y se llevan a este San Pedro de Huesca. El arte románico tan típico de aquel momento. Un claustro bien sencillo, románico, y el sepulcro. Panteón, actualmente, como está presentado. Si seguimos siempre con esta misma dinastía en los Jiménez. García IV Ramírez, el restaurador, de 1134 a 1150. Y el siguiente rey es Sancho VI el Sabio, de 1150 a 1194. La catedral en la que se entierran es la románica, anterior a la actual gótica de Pamplona, y que tiene en la actualidad una fachada neoclásica. Esta es una fachada neoclásica, pero este edificio obviamente era originalmente de estilo románico. Esta es una maqueta para que vean cómo se organiza el espacio entre la catedral y el claustro. Acá ven el plano de la catedral actual, y en blanco está la planta románica, donde era originalmente. Seguimos siempre con esta misma dinastía Jiménez. Sancho VII el Fuerte fue enterrado en la iglesia de San Nicolás en Tudela, que es una iglesia románica. Se fue deteriorando y se rehizo en estilo barroco, y hoy se encuentra cerrada y vacía. Luego, a los 2 años, fue llevado el rey a su sepulcro definitivo en la capilla de San Agustín, en la colegiata de Roncesvalles o Orreaga. San Nicolás de Tudela, en la cual estuvo solamente 2 años el rey, y esta es la colegiata de Roncesvalles, en una vista panorámica bastante impresionante. Aquí es la capilla de San Agustín, en Roncesvalles, Urriaga, en la actualidad, con la figura de Sancho III. Bueno, a partir del 1234 es el primer cambio dinástico. Desde el 824 a 1234 reina una misma casa de origen puramente vasco, que fue casándose con distintas otras casas nobles de Europa. Pero el tronco era el origen vasco de esta casa. Ahora, el tema es que Sancho III el Fuerte, Sancho VII el Fuerte, no tiene ninguna descendencia, y le queda el trono para su sobrino, Teobaldo I, que era conde del condado muy importante en aquel momento de Champagne. Es un condado francés. Entonces, entre 1234 y 1253, reina Teobaldo, se traslada, por supuesto, a su estado más importante, que era el reino de Pamplona, o reino de Navarra, y deja administradores en su condado de Champagne. Y se entierra en la catedral de Pamplona, tanto como Enrique, su hijo Enrique I, también en la catedral de Pamplona. Mientras que Teobaldo II, el hijo mayor de Teobaldo I y hermano de Enrique, de 1253 a 1070, está enterrado en Provence, Champagne. Según Guillaume de Nangis,
El cuerpo del rey, muerto en Sicilia, fue embalsamado y siguieron el cortejo fúnebre de San Luis. Su testamento indicaba que su cuerpo fuera inhumado en la iglesia de los Cordeleros del monte de Santa Caterina de Provence y su corazón en el convento de los Jacobinos, y solo se conserva este convento porque la iglesia se destruyó en la Guerra de los 100 años. En la ciudad medieval de Provence, el relicario que contiene el corazón del rey Teobaldo II de Navarra. Provence, y este es el resto de sus murallas medievales. Bueno, continúa la casa de Champagne con su último representante, que es la reina Juana I, nacida que subió al trono de Navarra en 1274 y murió en 1305. Esta es la última. Se casó con el hijo del rey de Francia y subieron ambos en 1274 al trono de Navarra. Pero al año siguiente, en 1275, los reyes de Navarra tuvieron que hacerse cargo del trono de Francia porque murió el padre del rey. Así que este matrimonio, que se quería mucho, la reina murió muy joven, a los 34 años, y fue madre de 7 hijos, y fue la creadora de la célebre Universidad de Navarra en París, llamada Collège de Navarre. Fue enterrada en el convento de los Cordeleros en París hasta su saqueo durante la Revolución Francesa. Su corazón fue a la iglesia de Saint-Pierre de Avon, en el departamento de Sena y Marne. El convento de los Cordeleros de París es esto, ya por un dibujo, porque ya no existe, así como está dibujado. Este es el dibujo del busto de la tumba de la reina Juana I, que tampoco está en su lugar. Y acá es la iglesia de Saint-Pierre de Avon, en Sena y Marne. El corazón de la reina está puesto aquí. Bueno, como dijimos, la reina Juana se casa con Felipe el Hermoso. En 1274 ambos asumen el trono de Navarra y en 1285 suben al trono de Francia. En el trono de Francia es conocido como Felipe IV el Hermoso, un rey muy importante, y dio origen a muchísimas novelas sobre este rey y libros que reflejan esto. Específicamente se le llamó Los Reyes Malditos de Francia por la maldición que Jacques de Molay, el superior de la Orden del Temple, dio una maldición muy importante contra Felipe I el Hermoso. El segundo rey, su hijo, Luis I el Obstinado, décimo de Francia, Juan I el Póstumo, que se fueron 5 días, es prácticamente nada, Felipe II el Largo, quinto de Francia, Carlos I el Hermoso, de 1322 a 1328, que se conoce como Carlos IV de Francia. Y ahí, a partir de ahí, se divide nuevamente el trono de Navarra y el trono de Francia. Eso dio origen a una serie de guerras. Los vascos preferían a Juana, que no podía asumir el trono de Francia por ser mujer. Los ingleses prefirieron a Eduardo, también descendiente de los reyes vascos, y entonces los ingleses, la casa anglo-vasca, si podremos decirlo, realizó una guerra de 100 años contra los franceses para recuperar el trono. Los vascos hicieron una guerra de menor duración contra Francia para recuperar el trono de Francia por parte de los vascos, de Carlos II el Malo, pero no tuvo éxito. Bueno, entonces Juana II y su marido, Felipe II de Bre,
se enterraron en Saint-Denis, Dionisio, decimos en castellano, de París. Felipe I dispuso que su corazón fuera al convento de Poissy. Esta es la iglesia de Saint-Denis. El interior, la tumba de Luis I el Obstinado, el primero de Navarra, Luis III de Évreux y Juana II de Navarra, el Luis XVI también, que está en un monumento funerario en el mismo lugar, que era para nosotros considerado Luis V de Navarra, en la Chapelle Expiatoire. Bueno, vamos a continuar con el resto de los reyes. El Carlos II el Malo, que quiso recuperar el trono de Francia, pero no fue posible, casi estuvo a punto de lograrlo, pero lamentablemente fracasó en el último momento. El cuerpo está en la Catedral de Pamplona, el corazón en Santa María de Ujue y entrañas en Roncesvalles o Arriaga. Carlos III el Noble está en la Catedral de Pamplona, Blanca en Santa María la Real de Nieva, aunque ella quería ser enterrada en Santa María de Ujue y su marido Trastámara. Juan II fue usurpador desde 1441, cuando murió su esposa Blanca, y no dejó que su hijo Carlos, príncipe de Viana, fuera coronado. Muerto su hijo Carlos, príncipe de Viana, en 1461, su hermana Blanca hubiera sido reina hasta su muerte en 1464, y su otra hermana está en Poblet. O sea, el señor Juan II está en Poblet junto con su hijo Carlos. Leonor es la próxima reina. Cuando fallece su padre, recién puede ser reina, pero lamentablemente murió a los 15 días de haber asumido el reino. Y con esto se termina la dinastía Trastámara, compuesta por Juan II y Leonor de Trastámara. Carlos III el Noble en la Catedral de Pamplona. Acá vemos el sepulcro. Santa María la Real de Nieva, falso sepulcro. El monasterio de Poblet, donde está Juan II. Juan II de Navarra. Además, era rey de Aragón. Y entonces ahora empieza una nueva dinastías. Y convencidos los vascos que no pueden lograr quedarse con el reino de España, están apuntando a quedarse nuevamente, recuperar el reino de Francia, de lo cual habían sido despojados por sus primos en 1328, por sus primos Valois. Cuando acaben los Valois, vuelven la casa real vasca a adquirir el reino de Francia. Francisco Febo I reinó 4 años, pero era un niño. Catalina I fue su hermana, y su marido es Juan de Albret. Entonces, estos dos, Francisco y Catalina, son de la casa de Foix. A partir de Juan de Albret es la casa de Albret. Habían querido enterrarse en la Catedral de Pamplona, pero por los acontecimientos políticos se enterraron en la Catedral de l'Escar en Bearn. Ustedes saben, en 1512 Fernando el Católico se queda con el trono de Navarra, y entonces los reyes vascos quedan con el norte de Navarra y el Principado de Bearn y el Coprincipado de Andorra, además de ser grandes nobles en la corona de Francia. Tenían 3 estados soberanos y
decenas y decenas de unidades del reino de Francia. El reino Vasco Sur, de 1512 a 1883, reinado por los Trastámaras, ya habíamos hablado, los Habsburgos, los Borbones, y a partir de este año, 1883, se retoma la línea Borbón legítima. Entonces, vamos a el Enrique II, el hijo de Juan de Albret y Catalina I. Entonces, reina de 1517, siempre desde la parte norte. Intenta recuperar la parte sur de su reino en 1522, pero lamentablemente fallan las tropas legitimistas. Deseaba también ser enterrado en la catedral de Pamplona y fue enterrado en la catedral de Lescar. Juana III, hija de Enrique II de Albret, inicialmente es enterrada en Vendôme y luego llevada a Lescar. Y estas son la dinastía de Albret, la última reina de la dinastía de Albret. La catedral de Lescar, modesta al fin, pero es el panteón real de todos los reyes estos que estamos hablando, desde que le han quitado en 1512 el resto del reino de Navarra, esperando ser transportados a la catedral de Pamplona, pero descansan en la actualidad. Este es el ábside de la catedral de Lescar, el interior de la catedral, la placa. Si ustedes quieren, pueden detener y leer lo que dice la placa. Y dijimos que los vascos quieren recuperar el trono de Francia. Entonces, la reina Juana III de Albret se casa con un duque francés, Antonio Borbón, que tenía la particularidad de ser la segunda rama de los pretendientes al trono de Francia. La primera rama era constituida por la familia de los Valois y los Borbón eran el reemplazo si se extinguía la casa Valois. Entonces, el Antonio I está enterrado en Saint-Georges de Vendôme. Enrique III está enterrado en Saint-Denis. ¿Por qué? Porque en 1572 se hace cargo del trono de Navarra, pero en 1589 otra vez recupera el trono de Francia, de sus primos Valois que se extinguen. Y como era la casa Borbón, la segunda, la casa muleto de los reyes de Francia, él recibe el reino de Francia una vez que se ha convertido al catolicismo. Entonces Luis II es el hijo de Enrique III. Y yo ahí tengo que decir que Enrique III es igual a Enrique IV de Francia. Luis II de Navarra es igual a Luis XIII de Francia, también conocido por los tres mosqueteros, etc. Luis III de Navarra está enterrado también, sigue enterrándose toda esta familia en Saint-Denis, que es el Luis XIV, que conocemos todos como el Rey Sol. Luis IV es Luis XV de Francia. Luis V de Navarra es Luis XVI de Francia, que en 1793 lo guillotinan en la Plaza de la Concordia. Y se instaura una tiranía en Francia el 10 de agosto de 1792. Así que el siguiente, Luis VI, para nosotros en Navarra, es pretendiente, pero está prisionero de la tiranía francesa, y el interregno de gobiernos republicanos e imperiales franceses se suceden hasta que recupera el trono de Francia y el trono de Navarra lo que es Luis XVIII de Francia, nosotros Luis VII de Navarra. Carlos IV, su hermano, lo sucede, y en 1803 es depuesto por una revolución para instalar una rama de los Borbón llamada Orleans.
Y fíjense que está enterrado en Eslovenia, Nova Gorica. ¿Por qué? Porque vivió en el exilio y nunca regresó ni a Francia ni a el Reino de Navarra. Sigue el pretendiente Luis VIII, hijo de Carlos X de Francia o cuarto de Navarra, y a partir de 1830 a 2019 el Reino Vasco del Norte queda gobernado por los gobiernos de Francia. O sea que en 1830, cuando hay esta revolución y entra una rama secundaria de los Borbón llamada Orleans, ya no se llaman reyes de Francia y de Navarra, se llaman rey de los franceses. Acá vemos la colegiata de Saint-Georges de Vendôme. Saint-Georges de Vendôme en un dibujo. Las ruinas actuales, que lamentablemente están sin reconstruir. La antigua colegiata. Restos de tumbas ducales de Borbón. Y en San Dionisio o Saint Denis, la tumba de Luis VII o Luis XVIII de Francia y de Navarra. Fíjense que cómo está Roi de France et de Navarre. No se olvida nunca el origen vasco de esta casa. En Nova Gorica, sepulcros de Carlos IV o Carlos X de Francia y su hijo, está en Eslovenia. El monasterio de Kostanjevica, el panteón. Los Borbones, pretendientes enterrados en el monasterio franciscano de, dijimos, Eslovenia, y Luis VIII o XIX de Francia, que muere en 1844, Enrique V de 1844 a 1883. No reinan, pero son los pretendientes al trono y estuvieron a punto de ser repuestos en el trono de Francia cuando Francia perdió la guerra con Alemania. Entonces le ofrecían a Enrique V Borbón recuperar el trono. Enrique V Borbón, muy distinto que su ancestro Enrique IV, cuando le ofrecieron el trono de Francia, él dijo: yo no tomaré el trono de Francia porque no quiero la bandera tricolor, quiero volver a la bandera blanca de los Borbones. Y no aceptó el trono por este tipo de principios. No tuvo heredero para legítimos y se produce el fin de esta rama. Entonces, el orden sucesorio legítimo pasa a los reyes de España, que son, además de reyes de España, pretendientes al trono de Francia si se restaurara. Y si bien en 1841 Navarra no es reino, los reyes de España pueden usar el título de rey de Navarra. O sea, no existe ya más el reino de Navarra. Alfonso XII, de 1883 a 1885, que muere, está enterrado en el Escorial. Alfonso XIII está enterrado en el Escorial. Visitaron a Navarra, Alfonso XII en estas fechas y Alfonso XIII en estas fechas, para que vean que se reconoce la existencia de este antiguo reino. Vamos a la parte más reciente. Juan, conde de Barcelona, vivió de 1941 a 1975 y renunció a sus derechos para permitir que su hijo fuera coronado rey. Aunque Juan no reinara, dispuso su hijo que estuviera enterrado en el Escorial como si hubiera reinado en el lapso entre la muerte de Alfonso XIII en 1941
y la renuncia en 1975. Todo ese lapso estuvo como regente Francisco Franco. En la actualidad tenemos al rey Juan Carlos I, de 1975 al 2014, que renunció y se retira como rey emérito. Y por último está el Felipe VI de España, que para los vascos sería Felipe IX hasta la actualidad. San Lorenzo del Escorial, fíjense, impresionante el monasterio e iglesia. Miren, perfectas líneas clásicas. Interior de esta iglesia, que es enorme, desde el coro, la biblioteca. Este es el Panteón Real, verdaderamente fastuoso, realmente fastuoso. Seguimos el Panteón Real, visto de una vista más cercana. La disposición de las tumbas entre los distintos reyes, están los reyes y las esposas que fueron madres de reyes. Tanto el rey emérito como su hijo, el rey en funciones, deberían escoger un lugar nuevo de enterramiento, porque el Panteón Real del monasterio de San Lorenzo del Escorial tiene capacidad para 24 ocupantes. Están ocupados 22 posiciones. Las dos restantes serán ocupadas por Juan, conde de Barcelona, por disposición de Juan Carlos I, en honor a su padre, aunque no haya reinado efectivamente. En la actualidad, los cuerpos de los padres fallecidos están en el podridero por 25 años antes de ser trasladados al Panteón Real. Pueden armar otro panteón de 24 posiciones como el actual para que se siga la tradición. No ha trascendido la ejecución de las obras en el Escorial para albergar los próximos reyes fallecidos. Muy bien, y aquí terminamos con nuestra exposición Esquerri-Casco, y lo fundamental de esta exposición es que queremos destacar que el Estado vasco tuvo monarcas, y estos monarcas son concretos y su línea sucesoria es concreta. Esto es lo que queremos destacar, más allá de ver distintos catedrales, conventos donde albergan sus restos. Muchas gracias.